Luego vais a ver qué tiene que ver todo esto con Tarzán. Pero hoy vengo a contaros algo que me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida. Y he decidido montar este vídeo porque es muy probable que os ayude a muchos de vosotros. Cuando somos niños, creo que se dejan cosas muy importantes en el tintero. Y una de ellas es la gestión de riesgos. Para la mayoría, como es mi caso, nos han enseñado que la gestión de riesgos es omitirlos. Este es el problema. Bien por buenismo, por buscar lo fácil, por decir lo que nadie quiere discutir, o no complicarse la vida, o no buscarse problemas. Y la vida, como siempre digo, es contraintuitiva. Cuando tratas de evitar problemas es cuando aparecen. Y precisamente en lo incómodo está la clave de todo. Se habla mucho de la zona de confort, pero al final no deja de ser una cantinela, una musiquilla que oímos ya de fondo, porque está tan manida que prácticamente se difumina, se pierde como lágrimas en la lluvia. La gestión de riesgos es un elemento clave en nuestra educación. De hecho, el ridículo es la antesala del aprendizaje, y el ridículo casi siempre va cogido de la mano del riesgo. Sin embargo, desde niños nos enseñan a ser prudentes. Perdón, prudentes no, quizá demasiado prudentes, y ahí está el problema. Que no digo que no haya que ser prudentes, pero no tan prudentes. No crucéis el semáforo en rojo, de acuerdo. Levantad la mano para preguntar, de acuerdo. El profesor es el que manda, totalmente de acuerdo. Seguir las reglas está bien si vives en sociedad. Sin reglas no hay orden, hay caos. Hasta aquí, todo bien. El problema es que en la vida no todo puede estar controlado, y a veces toca asumir riesgos. Y cuando digo riesgos, no me refiero a ir al dentista, ni hablar en público, ni opinar distinto de los demás, ni llevar la contraria al jefe, ni contradecir al profesor. Me refiero a poner en riesgo parte de lo que tienes para pasar al siguiente nivel. Para cambiar, tenemos que dejar parte de nosotros detrás. Tenemos que abandonar una parte de nosotros, renunciar a muchas cosas. A veces es dinero, amigos, trabajos, familia o incluso identidad. Porque puede que con tu actual identidad no logres dar el salto al siguiente nivel, sino que tengas que abandonar tu actual identidad para ser otro distinto, ser otra versión. Porque mucho se habla de cambiar tu versión actual, de evolucionar tu versión, pero poco se habla del riesgo que supone eso. Y eso es lo que precisamente la gente no está dispuesta a admitir, y es lo que olvida. Tú no puedes recorrer el mundo sin salir de tu barrio, sin asumir riesgos, o sustos que seguro que llegan. No puedes realizar proyectos de grandes dimensiones sin abandonar los que tienes actualmente. Una mariposa no puede volar con el disfraz de gusano, debe dejarlo en el capullo. Pues esto es lo mismo. Nuestro amigo Tarzán, para avanzar de liana en liana, de rama en rama, debe soltar una rama y coger otra. Pero durante un segundo, cuando suelta su actual liana para saltar a la siguiente, durante ese segundo está en el vacío. Tiene la incertidumbre de si será capaz de alcanzar la siguiente liana, pero aún así avanza. Pues precisamente esto es lo que no nos han enseñado, a saber avanzar soltando lianas detrás nuestro. Si leéis biografías de gente exitosa de cualquier ámbito, vais a notar enseguida una característica muy fundamental, que ahora ya no hace falta nombrar, pero comprobadlo. Elon Musk invirtió prácticamente todos sus ahorros en cada uno de los proyectos que creaba. Steve Jobs contrató a John Sculley, expresidente de Pepsi, para liderar Apple en contra de toda su junta directiva. Sus decisiones arriesgadas le hicieron enfrentarse a la junta, que terminó echándolo de su propia empresa. La mayoría de jugadores de primer nivel de cualquier deporte han tenido que apostar decenas de miles de horas a una actividad donde solo llegan unos pocos. Estos terminaron en éxito, pero ¿cuántos no terminan? O sea, ¿cuántos realizan esta asunción de riesgos y no terminan consiguiendo su objetivo? ¿O cuántos tienen éxito, pero esas consecuencias del éxito son mortales? Gandhi, Martin Luther King, famosos que terminan en una habitación muertos por sobredosis. Donde quiero ir a parar es que arriesgar no te garantiza absolutamente nada, pero es que arriesgar es el factor más diferenciador de toda la gente que tiene éxito en cualquier ámbito. Es que en algún momento de su vida o en varios momentos han arriesgado mucho. Sin embargo, la mayoría cree que su éxito es por su talento, su genética, su educación, su sexo, su condición social, la suerte o lo que sea. Pero realmente lo que les ha diferenciado de los demás ha sido su capacidad para asumir riesgos. Esa ha sido la principal barrera de resistencia frente a sus competidores, frente a la gente que quería hacer lo mismo que esta gente. Y cuando hablo de gestión de riesgos, os he puesto ejemplos muy top, os he puesto ejemplos de gente muy famosa. Pero en nuestro día a día no estoy hablando de ser un inconsciente, estoy hablando de que veo gente demasiado prudente y con esa prudencia va a ser muy difícil que alcancen determinados objetivos. No hablo de ser un kamikaze, simplemente de ser consciente que en algún momento tienes que soltar
para poder conseguir lo siguiente que viene. Hay que asumir riesgos en esta vida para conseguir algo. Entonces, a pequeña escala, para nosotros, en nuestros objetivos más mundanos, en nuestro día a día, es igual. Pero a pequeña escala, que quieres conocer a alguien y no te atreves por si tiene pareja o te rechaza, implica riesgos. Que quieres cambiar de trabajo porque no estás cómodo con el que tienes, implica riesgos. Que quieres montar una empresa con una orientación distinta de la habitual en el sector, implica riesgo. Que quieres dedicarte a algo creado por ti y no trabajar por cuenta ajena, implica riesgos. Una tontería, pero esto es un ejemplo personal. Yo dejé de hacer lo que hace la mayoría de la gente, trabajar por cuenta ajena, porque quería crear mi proyecto propio. Por tanto, en el 2021, sin tener ni un solo ingreso, decidí subir vídeos a YouTube semana tras semana, durante un año. Eso significaba asumir riesgos, con hipoteca, con 2 hijos y todo lo que podéis imaginar. Opiniones de los demás, supone riesgos. A pequeña escala, pero son riesgos. Ahora igual me has conocido por este canal, pero podía haber sido que no. Me podía haber ido mal, pero asumí las consecuencias, asumí el riesgo. Y ahora puedo vivir bien de este negocio, pero igual al año que viene no. Por tanto, estoy dispuesto a jugar las cartas. Hoy bien, mañana no, riesgo. Que hay gente que quiere una vida tranquila, sin riesgos, me parece perfecto. Pero es que hay otros que tienen unas ambiciones que implican riesgos y lo único que hacen es estar en bucle, estar continuamente en la rueda del hámster, porque no quieren asumir riesgos. Lo que me sabe malo, que hay gente muy ambiciosa, pero miedosa con sus objetivos, y que se justifica con cualquier excusa, o peor aún, critica a otros desde el sofá de su casa, con una composición de imagen en su cabeza que no tiene nada que ver con la realidad. Si algo quieres y no es sencillo, seguro que implica riesgos. Por ejemplo, a pequeña escala, una oposición supone que le debes dedicar mucho tiempo, que bien, se lo tendrás que quitar a tus hobbies, a la familia, a tu trabajo actual, y eso implica riesgos. Ese proyecto con el que llevas soñando, deberás dedicarle mucho tiempo, y eso también implica riesgo. Así con cualquier cosa un poco ambiciosa. Por tanto, juega tus cartas, pero no pierdas tiempo criticando ni justificándote, porque no hay ninguna justificación, salvo tu miedo a asumir riesgos. De hecho, el riesgo es la mayor barrera de entrada, mucho más que la técnica o la económica o cualquier otra cosa. Pero ojalá me hubieran dado así de masticadito cuando yo era joven, porque esto lo he entendido yo ya mayor. Yo he estado la mayor parte de mi vida en el capullo, en vez de estar volando fuera. Bueno, si finalmente te animas a asumir esos riesgos, déjame darte un consejo. Lo primero que tienes que hacer es juntarte con otros locos como tú, que estén precisamente asumiendo ese riesgo. ¿Para lloraros las penas? No. Te juntas con otros para detectar esas emociones tóxicas y entre todos recordaros por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. Revisa tu vida y te vas a dar cuenta que en algún momento de ella, en algún momento te has perdido algo por no haber asumido riesgos, algo de lo que te arrepientes, algo que se te escapó por no soltar tu liana para coger otra. Pues formarse también es un riesgo. Puedes formarte con mentorías de casi 2.000 euros por persona, o también aquí abajo en la descripción te dejo precios disparatados de mis formaciones. Se dice que el que no arriesga no gana, pero no se dice lo más importante y lo más probable que ocurra. El que arriesga y no gana no ha perdido, ha sido consecuente con él mismo, y eso es lo más importante. Si quieres algo y no arriesgas, pues muy difícil que lo consigas, y seguramente buscarás alguna justificación para convencerte a ti mismo de por qué no lo has conseguido y por qué otros sí, pero seguramente no tendrá nada que ver con el riesgo. Luego, no critiques o no te quejes de seguir en el capullo toda tu vida. Eso es todo. Chao, chao.